Nelson Mandela decía que el valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que llega a conquistar ese miedo. Este miércoles queremos dedicar este programa a aprender más sobre eso. ¿Cómo podemos dominar nuestros miedos y hacer que esa sensación, consustancial al ser humano, trabaje a nuestro favor y no en contra? Ejemplos, detalles y consejos para mejorar después del sumario. Bienvenidos a la aventura del saber. Empezamos. Nuestro primer invitado de la mañana es consultor y formador de equipos en áreas de liderazgo, habilidades directivas y gestión del cambio. Ha trabajado para particulares y para grandes empresas nacionales e internacionales y en todos los casos ha encontrado elementos comunes. Por ejemplo, la presencia del miedo y la incertidumbre. Su último libro es este, ¿Qué hacer con Turbo? Buenos días. Buenos días. Yo no sé si es una gran verdad que a todos más o menos nos cuesta reconocer a veces que tenemos miedo, que algo nos asusta. No sé si tiene que ver con la educación, si es algo más cultural. Pues sí, tiene que ver con es un psicópata y eso tampoco conviene demasiado. Es decir, el miedo es una emoción con la que convivimos desde la noche de los tiempos. Es el miedo a sentir miedo, ¿no? Él hablaba de el miedo a ese sufrimiento. Sí, sí. ¿Esto lo has detectado claramente? Y tanto. De hecho, el miedo al miedo, porque es un miedo perverso. El miedo, en origen, es una emoción que sirve para ponerte en guardia ante algo que tu mente considera una amenaza. Por tanto, que la causa sea real o no, eso ya es otra. Solo vale para alimentarse a sí misma, a ti te hace pequeño y te vas encogiendo y te bloquea. Y en ese sentido tiene más que ver con algo que está dentro de nosotros, algo que tenemos que vivir como un proceso interior, más de puertas afuera. Sí, lo que ocurre es sensación como de que tú te empequeñeces y el miedo se agranda. Pero no creo que tengamos más miedo, nos basta con los que tenemos, ya tenemos unos cuantos, y nuestra capacidad de inventarnos miedos es inagotable. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de lo que nos pasa, o que una vez que uno reconoce, pues vale, aquí tengo miedo, debería trabajar en solucionar esto, ¿cómo aprendemos a gestionar ese miedo? Que es de lo que tú hablas en este libro, ¿no? De ser capaces de detectarlo, pero sobre todo de ponernos en marcha para dar un paso adelante, para mejorar. Este es el tema. Si te fijas un poco en este asunto de los miedos, y a eso dedico la primera parte del libro, a entender cómo funciona. De hecho, para gestionar los miedos no hace falta entenderlos, pero como a nosotros nos gusta entender las cosas, va bien que te expliquen un poco cómo funciona el mecanismo, ¿no? Entonces lo explico de la forma más sencilla posible. ¿El directivo alto lo tiene difícil para reconocer que tiene miedo? Sí, porque nosotros estamos acostumbrados, por nuestra educación, a tapar las debilidades. La esencia del liderazgo es la capacidad de decidir cómo vives las cosas, ¿no? Es el autoliderazgo, y eso es lo que hace que tengas liderazgo hacia los demás. Lo que pasa es que nuestra educación nos hace tapar las debilidades y mostrar las fortalezas. Y para que eso, que te digo, funcione bien, para que haya autoliderazgo, tú tienes que aceptar tus propias vulnerabilidades. Porque lo que la gente... Y así empezó el libro. Este libro nació con la idea de convertir en un libro para todo el mundo, porque me fui dando cuenta que esto era un tema transversal. ¿De alguna manera detectabas en esos cursos que al final era una materia que tenías que impartir, que había siempre un espacio que había que dedicar al miedo, porque era algo que quizá ni siquiera estos directivos piden como una formación, pero te das cuenta? En el libro hay una parte que dedicas a dar consejos para la gestión personal de los miedos. ¿Puedes darnos algunas pinceladas, algunas ideas? Primero, ¿cuánto tiempo necesitaría uno, más o menos, para empezar a ver resultados? Es muy importante, no solamente que nosotros trabajemos, sino que además nos demos cuenta de que los demás también tienen estos mismos problemas. Porque un problema muy grave que hay... Que quiera trabajar un poco con sus miedos para saber sacar partido y sentirse más fuerte, ¿no? Desnudarse, como tú decías, para salir fortalecido. Prisa, pero sin pausa. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Las personas celíacas y alérgicas al gluten necesitan llevar una dieta estricta. Muchas veces no es fácil ni barato. La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid trabaja para procurar que las personas afectadas puedan llevar una vida en la que sean tenidas en cuenta sus necesidades y sus reivindicaciones. Miquel Silvestre sigue recorriendo el Camino Real de Tierra Adentro en su tramo mexicano. Es un viaje poco conocido por el turismo de masas y, sin embargo, según relata semana a semana el aventurero español, una ruta con mucho potencial. En la entrega número 15 de la serie La Última Danza de Guerra, Miquel nos enseña Zacatecas y reconstruye los pasos que en su día dieron Juan de Oñate y sus hombres. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana volvemos con más propuestas de lectura y con nuevos invitados. En el capítulo de los reportajes destacamos uno. Nos acerca a la utilización de perros escolta en casos de violencia de género. Es una opción cada vez más extendida, aunque todavía es desconocida para muchos. Los animales están entrenados para identificar una posible agresión y para actuar y paralizar al atacante. Lo vemos mañana en La Aventura del Saber. Gracias por estar siempre ahí. Adiós.